Hola, hola, pues bien, ya estamos aquí, otra vez en otro viernes, en esta reunión fantástica que es el de cuadro a cuadro, ya es un de cuadro a cuadro número 66. Ojalá que esté saliendo todo bien y que se esté viendo todo bien. Veamos, vamos a transmitir en otras frecuencias de este internet que nos permite estar intercambiando este diálogo, ¿no? Qué bueno que andan por ahí. Vamos a ver si ya se ve la transmisión. Ya ahí veo algo, pues regularmente le bajo para que no esté estorbando esto, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ya estamos al aire, por así decirlo. ¿Quién se nos está agregando? Esperemos un poquito para saber quién se nos agrega. Mientras vamos a compartir en grupos y además, vamos a ver, um, y en una página. Listo. Ok. Pues ya estamos aquí. Bien, ¿quién se nos acabe de agregar? Que ya está por ahí asomando. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Que se apersone, que diga quién está por ahí. Y espero que se esté escuchando bien la transmisión. ¿Quién está ahí? La persona que nos está viendo, quién sabe quién sea. A lo mejor soy yo. Pues bien, aquí estamos una vez más. Eh, Hoy voy a hablar de un tema muy específico para que la vez pasada hablé de aquellas cosas que hemos estado dejando atrás, ¿no? O sea, hemos abandonado, por así decirlo, pero que de repente volvemos a tomar para darle esa importancia, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el coleccionismo. El coleccionismo es una forma que tenemos los seres humanos para darle valores a aquellas cosas a nivel físico que nosotros consideramos como importantes para nosotros. Y eso es bonito, ¿no? Es bonito tener algunas colecciones. En sí es un reflejo el coleccionismo de nosotros, de nuestro propio interior. ¿Sale? Pero vamos a esperar un poquito más. A ver, yo creo que sí soy yo el que estoy viéndome aquí. Para ver quién se nos une a esta charla, que ya está un poquito avanzada. Bien, pues bueno, les hablaré del coleccionismo. Eh, Cuando somos pequeños, regularmente tendemos a aquilatar cosas que nos obsequian, que nos regalan las personas que tenemos eh, en nuestra familia. ¿Sí? Bueno, somos pequeños, cuando estamos bebés, propiamente no tenemos conciencia de lo que llega a nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, empezamos a crecer y ya que estamos creciendo, tomamos muy en cuenta todo aquello que se nos empieza a pegar, por así decirlo, en la cual generamos un gusto. Algo que se nos puede, por ejemplo, ahí pegar es una pelota, por ejemplo. ¿Sí? Un juguete en particular. Le damos un abrazo a César Valerio, que ya anda por ahí. Un gran abrazo. Qué bueno que andas por ahí, César. Un gran abrazo. Y bueno, entonces en el coleccionismo, ¿sí? Que vamos a empezar a tener desde muy pequeños, vamos a marcar eso que somos. ¿Sí? Eso que somos y que nos agrada o nos refleja un gusto. ¿Sí? Bueno, podemos hablar de ciertas colecciones muy específicas, pero yo creo que empezamos con el gusto de lo que nos rodea. Y ese gusto de lo que nos rodea propiamente puede ser quizás una roca,
una planta, eh, no sé, cualquier cosita, ¿no? Un juguete, libros, revistas, antigüedades. Le damos un abrazo a Esperanza Gómez que anda por ahí viéndonos. Qué bueno que estás ahí, Espe. Y en fin, o sea, infinidad de cosas que es prácticamente un reflejo de nuestro interior. Eso es lo que prácticamente hacemos con la cuestión del coleccionismo. ¿Sí? Le damos un abrazo a Moy. Buena tarde, qué bueno que ya andas por ahí, Moy, agregándote a esta charla. Qué bueno que estás por ahí. Y bueno, muchos de ustedes coleccionarán cosas, ¿no? Tendrán colecciones de cositas. Yo, a razón como de la memoria que tengo de eso que llamamos el coleccionismo, y que muchas veces esas cositas podrían ser hasta cierto punto reliquias, ¿no? Grace Solórzano, qué bueno que andas por ahí, muchos saludos. ¿Qué dice ahí? Saludos, no me avisó el celular del inicio del programa. Bueno, ya estás aquí, qué bueno, Grace. Y bueno, esas cositas que podríamos nosotros coleccionar, muchas veces son reliquias para nosotros. Yo creo que son nuestras primeras reliquias, ¿no? Me acuerdo cuando estaba pequeño de las memorias que tengo. Mis papás nos compraban muchos juguetes, muchos juguetes. Y en realidad no sé por qué teníamos tantos juguetes. O sea, infinidad de juguetes. Teníamos como 3 o 4 costales llenos de puros juguetes o de pedacería de juguetes a la cual ya habíamos, ¿cómo se llama? Pues mezclado entre ellos, ¿no? Entonces cuando mis hermanos y yo, les mando muchos abrazos a mis hermanos, a Josué y a Chío, y ellos recordarán esa parte y ustedes también recordarán ciertos aspectos. Vamos a trasladarnos hacia el pasado y nuestro pasado se encuentra en nuestro corazón y en nuestro cerebro cuando empezamos a recordar esas cosas, ¿sí? Y las revivimos. Es fantástica la cuestión del recordar en ese aspecto, ¿no? Cerebro y corazón, porque inclusive sentimos esas sensaciones que de repente teníamos cuando la estábamos viviendo. Entonces les decía, mis hermanos y yo teníamos 3 costales con un montón de juguetes, los cuales de repente sacábamos allá en la casa de Jonacatepec y regábamos en toda la casa. Yo no, me cae que, o sea, como adulto, yo veo la cuestión de observar lo que hace un niño de regando todos sus juguetes, porque les vale cacahuate regar los juguetes donde sea. Y no me lo imagino a razón de esa cuestión de ser un niño y regar todos los juguetes y de repente no saber con cuál jugar, ¿no? Sino que jugar al mismo tiempo con todo el regadero de juguetes. En este caso, pues yo creo que se le llamaría propiamente ese coleccionismo que teníamos cuando éramos niños. Ustedes habrán tenido su parte del coleccionismo, ¿no? Le damos un abrazo a Mari Carmen Soto que se nos acaba de incluir. Qué bueno que estás por ahí. También bonita tarde para ti. Y bueno, entonces les mencionaba, ¿no? Aquellas cositas que nosotros considerábamos como importantes, pues las empezábamos a juntar. Pero no se llama propiamente, por ejemplo, les estaba mencionando los juguetes y todo el regadero que hacíamos, pero propiamente eso no se podría llamar un coleccionismo. Más bien es lo que te toca jugar en ese momento y lo empiezas a almacenar, ¿no? A almacenar. Esa es otra cuestión, esa es otra cosa. Para ocuparlo en determinado momento. Cuando éramos niños, pues lo ocupábamos para sacarlo ya después del almacenamiento y ocuparlo y jugar y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era una cuestión de necesidad para que se requería en ese momento. Pero bueno, gracias, Mari. Gracias. En fin, entonces yo le llamaría coleccionismo cuando ya empezamos a ser más, ¿cómo se dice? A apartar aquellas cosas
que realmente queremos que ni siquiera se toquen, ¿sí? Por ejemplo, podríamos ser, hablando de rocas, puras rocas, una colección de rocas, una colección de cristales, una colección de juguetes, una colección de revistas, una colección de cosas, ¿no? Ahora, esas colecciones precisamente se hacen muy específicamente, de cosas específicas. Sí, por eso el coleccionismo se volvió muy, muy amplio a partir de que ya había más gente que buscaba cierto tipo de colecciones. Estamos hablando, por ejemplo, de si son revistas, a lo mejor nos gustan las de aventura, las de ficción, las de romance, y tenemos nuestra colección de revistas para de repente verlas, ¿no? Para de repente tener esa cosquillita de llegar a verlas de nuevo. Pero que de repente hay otros coleccionistas que se vuelven más serios y propiamente no quieren que ni vean su colección o lo que están viendo. Hay otros que las presumen, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Para que sepan lo que están coleccionando los demás. Le damos un abrazo a Blanchet Etolier, que ya se nos acaba de unir. Qué bueno, Blanchet, que andas por ahí. Y en fin, todos esos, ustedes, ahorita que están observándome y viéndome, pues empiecen a decir qué tipo de colecciones y si se consideran coleccionistas, ¿no? Ahorita les hablo de mí un poquito. ¿Qué dice ahí Mari? Dice, cuenta como colección todos los artículos que las mamás tenían en las vitrinas. Es muy buena pregunta, Mari, ¿eh? Es muy buena pregunta porque de repente cuando las mamás iban a alguna fiesta, les regalaban cositas, ¿no? Esa es una buena colección. Y yo creo que sí cuenta como colección. Tiene mucho que ver, ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con la historia que vas a contar a través de esas colecciones, ¿sí? Y qué conexión también, aparte de conexión, estás haciendo con esos objetos. En el caso, por ejemplo, de las mamás que coleccionan cosas y las ponen en las vitrinas, pues les están recordando la ida al bautizo o a la boda o a lo que sea de alguna festividad, que muchas veces eso tiene que ver con las personas que suelen tener esa costumbre, ¿no? De ir a ver esas colecciones, a ver esos eventos a las cuales son muy asiduas las personas que van a esas fiestas, ¿no? Yo digo que sí cuenta. Yo digo que sí cuenta y mucho más cuenta por lo mismo, ¿sí? Si a esa persona ese objeto le genera un sentimiento y tiene más una historia, además una historia, pues eso es padre, ¿no? Yo creo que así empezó el coleccionismo, ¿no? A ver qué dice César. Dice, ¿en qué momento dejaremos de ser coleccionistas a ser acumuladores? Esa también es una muy buena pregunta, César. Pero bueno, vamos a pasar antes de pasar a esa, porque sí es interesante, ¿eh? Sí es interesante. Lo que les mencioné, yo creo que tiene que ver mucho con lo que les mencioné a lo que hacíamos mis hermanos y yo cuando sacábamos los costales de juguetes. ¿Sale? Imagínense a unos niños que les están regalando juguetes y que no tienen conciencia de eso, que no tienen conciencia de la cuestión de que les están regalando algo con lo cual van a jugar durante determinado tiempo, determinado momento, y van y lo botan al costal, ¿no? de los juguetes, en donde después van a hacerlo útil de nuevo, ¿sí? Entonces, nos preguntaríamos, o sea, por ejemplo, cuando estamos pequeños, ¿sí? Estoy acumulando un montón de objetos para después ocuparlos y satisfacer una necesidad, ¿no? O sea, bonita, porque ahí estás jugando
con lo que supuestamente estás almacenando. Yo digo que acumulando, yo digo que en la cuestión de la acumulación, son objetos que te gustan, pero que de repente botas ahí, ¿sí? Y que ya no tiene que ver con una cuestión del objeto hacia ti, sino con un apego que se tenga a esa acumulación, ¿sí? Ya ni siquiera el objeto tiene un simbolismo para ti, ya es una acumulación por acumulación, ¿sí? Eso ya empieza, yo creo que como todo vicio, a fomentar problemas a nivel psicológico, ¿no? A nivel mental, a nivel de comportamiento personal. Yo creo, sí, por ejemplo, sí lo observo, he visto los programas, por ejemplo, de acumuladores, gente que se atasca, inclusive ya su casa está llena de objetos que ni siquiera ellos mismos pueden tener una vida digna o normal, podría decirse, porque para ellos es normal. Su mente, en ese grado de acumulación, lo ve normal, ¿sí? Entonces, pero ya es un algo que le puede ocasionar un daño inclusive a nivel físico, ya mental, y el mental ya está. Es como cualquier vicio. Alguien se hace, ¿cómo se dice? Fuma o bebe o se droga o cualquier cosa de ese tipo y pues se empieza a generar un daño en cierto aspecto, ¿no? El coleccionismo yo creo que es muy específico y además en la cuestión del coleccionismo tus objetos tienen un lugar especial en algún lugar que le hayas asignado. Hay personas que he visto en el YouTube que coleccionan, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Yo tengo mi colección de Star Wars, que es muy pequeña, muy humilde, pero estos monos que ven aquí, o sea, de este lado y de este lado, son sobrevivientes. Se los platiqué la otra vez, inclusive César me preguntó que qué onda con toda mi colección, ¿no? Que es muy, muy mínima, pero que guardo un sentimiento para con ellos y son sobrevivientes. O sea, son sobrevivientes de tal vez una colección que pude haber yo hecho a nivel formal, ¿no? Pero que en nada tiene que ver con una colección seria, ¿sí? Como lo que me desvié de la conversación, pero en YouTube veo que hay personas que tienen colecciones muy serias de sus objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, he visto de Star Wars, ¿no? Que tienen una colección muy amplia y que tienen un cuarto cuando tienen la oportunidad o un espacio en su casa donde tienen estantes con toda su colección de monos y que de repente las personas van y buscan, ¿no? Ahorita les voy a mencionar esto que está muy interesante en mis visitas al mercado de ahí de la Alameda, en el Museo José Martí, donde hay un montón de gente que vende un montón de chacharillas coleccionables a nivel de historietas y de la cultura pop en general, de juguetes, de caricaturas, de programas, de películas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si contesté bien tu pregunta, César, pero yo considero esa cuestión con la acumulación, la acumulación de objetos y el coleccionismo, ¿no? El coleccionista quizás a lo mejor tiene un grado de daño mental porque le gustan sus cosas, porque imagínense si a alguien le roban o pierde un mono que haya buscado durante mucho tiempo o que se le pierda algo que haya ahí guardado durante mucho tiempo también, pues ahí hay un grado también mental de daño muy grande, ¿no? Porque se le pierda ese objeto. Entonces, pero sí yo veo esas dos diferencias entre acumulación y coleccionismo, ¿no? Bueno, otro factor, bueno, vamos a pasar
a esa parte donde les hablo de lo que es, ¿cómo se llama? Las visitas que hago a estos lugares. Y me encanta. Los lugares que yo frecuento mucho y que me encanta visitar cuando he tenido la oportunidad es estos sitios, los mercados de viejo, nada más para ver, ¿sí? Para ver. Las tiendas también comerciales, ¿cómo se dice? Las librerías, las tiendas de discos, esas cositas que de repente uno yo creo que se mete a esos lugares porque yo siento bonito, por ejemplo, cuando voy a los mercados, a ese tipo de mercados, cuando me encuentro con un mono que tuvo que ver algo con mi infancia, ¿sí? O algún momento de mi vida que me resultó muy bonito. Yo creo que va por ahí también, ¿sí? No he llegado a observar en mí esa situación de que a lo mejor encuentro algo que me recuerde algo triste y yo lo quiera tener. Eso nunca me ha pasado, ¿sí? Siempre son cosas bonitas las que busco para asirme a un estado positivo de seguir adelante y poder compartir con las personas con las que comparto. ¿Sí? Ese es el punto, con la cuestión de que se le asigne a ese objeto un valor, ¿sí? Que es no tanto por el objeto, porque inclusive ustedes me darán la razón. Habrán llegado a perder algún juguete, algún muñeco, algún objeto, algo, ¿sí? Un disco, un cassette, en el caso cuando había cassettes, algo, un aparato, bla, bla, bla. Y nada más con llegar a recordarlo, ese sentimiento está ahí. Entonces, cuando lo vuelven a encontrar a nivel físico, eso se incrementa. Se dice que el aroma, ¿sí? Los aromas, son los más fuertes potenciadores de el recuerdo de algo, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, yo me baso mucho en mi olfato cuando de repente estoy en la calle, voy paseando, etcétera, o estoy aquí en su casa y de repente me llega un aroma, ¿sí? ¡Pum! ¿Sí? Entonces entra ese grado de recordar lo que simbolizó ese objeto para mí, ¿sí? O sea, es algo, en lo personal, algo bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a los saludos que están por aquí. Por ejemplo, dice Mari Carmen Soto. Dice, porque mi mamá tiene juegos de té y platos y muñequitos de porcelana y familias de animales y cuando los limpiamos rompemos algunos y nos daban nuestros manazos. Pues sí, Mari, imagínate. Y más que nada porque le costó mucho a tu mami el tenerlo ahí, ¿no? Le damos un abrazo a Tony Espinosa que anda por ahí. Qué bueno que andas por ahí, Tony. Espe dice, yo tengo acumulación de todo y estoy trabajando en sacar todo y poco a poco voy progresando. Es bueno darse cuenta de esa situación porque no es una acumulación propiamente física, ¿sí? Ok, si lo estás coleccionando, más bien, si lo estás acumulando y de repente tu sillón donde te sentabas, o tu cama donde te sentabas, o tu mesa donde comías, ¿sí? Está siendo invadida, porque así se le llama, por algo que tú pusiste ahí y que te impide, por no moverlo, el ocupar ese objeto de la forma en que se supone que se tenía que ocupar. Entonces sí hay un problema, ¿no? Dice Grace, yo colecciono cómics, muñecas de heroínas, canciones e imágenes de cómics. Está bien, sí. Dice, pero los cómics es es mi más grande colección. También colecciono películas, dice Grace. Perfecto, o sea, fíjense cómo empezamos a compartir lo que coleccionamos, ¿no? Por eso les digo que escriban de la cuestión de las colecciones, ¿no? Porque es muy interesante este tema, es muy, muy interesante. Dice Moy,
Dice, yo tengo colecciones de algunos cómics y figuras de acción que me recuerdan cosas especiales de mi vida. Precisamente es por eso que se los estoy mencionando. Es muy interesante este tema, ¿sí? Me impresiona cuando yo voy a estos lugares y de repente es padre, o sea, es muy bonito que otras personas que tengan esos objetos los pongan a la venta. Porque de repente esos objetos van a llegar a manos de alguien que ya les atribuyó ese simbolismo de reliquia, ¿sí? Ustedes sabrán qué son las reliquias, ¿no? ¿Qué dice Eric? Dice, le mandamos un saludo a Eric Ramírez, que ya se nos acaba de unir. Dice, hasta que se me hizo, aquí ando, perfecto, Eric, qué bueno que andas por ahí. Y en fin, entonces, ¿a qué se le llamaba reliquia? Y que prácticamente son ese coleccionismo que tenemos ahora por un montón de cosas y por un montón de temas, ¿sí? Empezó desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, yo creo que esos son los valores que se le da. Por ejemplo, yo siento que las tribus primitivas, las primarias, ¿sí? Por ejemplo, tenían objetos los cuales les simbolizaban haber alcanzado un grado de madurez. En el caso, por ejemplo, de los niños, ¿sí? Cuando iban a cazar algún animal, ¿sí? O la prueba que le hacían los mayores para incluirlo dentro de su grupo de cacería, en este caso cacería, pues al cazar ellos, o sea, al sobrevivir, primero sobrevivir, ¿sí? Al sobrevivir a algún evento de haber enfrentándose a un animal salvaje, cosas así, y haberle arrancado el pobre animal un colmillo o una garra, pues por supuesto que ellos en ese momento lo ocupaban para sobrevivir, ¿no? No como algo de trofeo, ¿sí? Ahí sí los trofeos es ahí donde es ese tipo de colecciones a nivel de matar animalitos. Se me hace una estupidez de lo más grande. ¿Sí? Perdón si hiero la susceptibilidad de alguien, pero el llevar ese tipo de trofeos valiéndose de la estupidez, porque no lo llamo de otra forma, lo llamo estupidez, el cazar animales y cosas así, no le entro, ahí sí no le entro, no me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pues el niño o el joven que ya empezaba, se llevaba su colmillo o se llevaba su garra o se llevaba algo del animal, la cual le estaba dando un estatus, ¿sí? Un estatus por el cual ya era más aceptado en su grupo, ¿no? Era admirado, ya alcanzaste cierto grado de, ¿sí? Entonces empezaban ¿cómo se llama? A avanzar en esa cuestión, pero aparte tenían un respeto exacerbado hacia la naturaleza. El por qué obtengo ese objeto, el por qué estoy obteniendo ese objeto. Esa es otra forma de ver cómo las personas han dejado de observar esa conexión con la naturaleza, ¿sí? Ahora, en la cuestión del coleccionismo de ahora, ¿sí? Agradezco también, ¿sí? Que ese tipo de colecciones ya no se estén dando, por ejemplo, con materiales como el plástico, porque ahí sí el plástico sirve para que ese objeto dure más, ¿sí? Y tenga más vida para que llegue a nivel histórico a pasar de generación en generación, ¿sí? Eso está muy padre, ¿sí? Eso está muy bien. Los plásticos que se tiran en el mar y cosas así, eso sí no, ¿sí?
pero ese tipo de objetos que han sido perpetuados en este tipo de material es muy bueno. Sí, es bastante bueno. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Luis Humberto, que ya anda por ahí agregándose. Un saludo, un abrazote, Luis Humberto. Qué bueno que andas por ahí. Además de que tiene una nota por aquí. Ah, dice Grace, que dice, mi tienda parece tienda de cómics y figuras. Ahí voy, para allá voy también, para allá voy. Dice Luis Humberto, dice, yo tengo una habitación de mi casa para mi colección de Star Trek y rento un local en el centro de Tijuana para tener mi colección de juegos de rol, dados, miniaturas y juegos de mesa. Y no sé cómo aparecen cómics por todos los rincones de mi casa. Creo que tengo un problema. Bueno, si están ocupando, si no tienen una organización, es lo que estamos diciendo, Luis Humberto, pues ahí sí tienes un problema, pero yo creo que no tienes un problema porque tú eres muy ordenado en esas cuestiones. ¿Sí? Dice Grace, dice, por cierto, amigo, antier platiqué con mi sobrinita y eso me hizo sentirme muy bien. Qué bueno, Grace, que estés teniendo nuevamente contacto con tu familia. Qué bueno, qué bueno. Y lo que dice Luis Humberto, o sea, de repente aparecen cosas y bueno, en fin, las empezamos a arrumbar por ahí. Lo padre es lo que les mencioné hace rato. Voy a estos, ¿cómo se llama? Lugares. Voy a hablarles muy en específico de lo que es el museo, las afueras del Museo Martí, ahí en la Alameda Central, de la Ciudad de México. Y de veras encuentras tantas cosas. A mí lo que me gusta hacer cuando encuentro ese tipo de cosas es es rememorar y recordar. De veras que yo no tengo mucha, como les mencioné, yo no tengo mucha colección. Yo no soy como Grace que tiene su tienda en su cuarto, ¿no? Entonces, pero tengo cosas muy específicas, ¿sí? Cosas muy específicas que me gusta tenerlas porque aparte me ayudan a inspirarme. Esa es otra de las razones. Y otra de las razones que suena muy interesante es que cuando tienes una colección y de repente pasa lo que vivimos ahorita con lo que les mencioné el tianguis de coleccionistas que se forma ahí afuera del museo, es que puedes llegar a venderlo en algún momento, ¿sí? Si de repente tu gusto o que quieres adquirir otra cosa, pues ese objeto ya no tiene el mismo valor que cuando lo adquiriste, sino ya empieza a tener un valor más amplio, ¿sí? O el valor que ante ¿cómo se dice? Ante la demanda tenga para otras personas, que eso es muy importante, ¿sí? Si yo estoy buscando un objeto que vale mucho dinero, ¿sí? Y tiene un grado sentimental, principalmente yo creo que viene eso. Ya después viene la cuestión económica, porque para eso son los otros grados de coleccionismo más pesados, en donde los objetos tal vez para mí no tienen un grado para que valga tanto, ¿sí? Pero hay ciertas personas que sí tienen ese deseo de tener ese objeto, ¿sí? Y aportan a él hablando de precios, un precio muy amplio para obtenerlo, ¿sí? Es por eso que pasan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, Grace dice, ¿me estás diciendo ñoña, humo? No, Grace, no te estoy diciendo ñoña. Un abrazo a Carlitos Ramos que anda por ahí, que ya se nos acaba de unir. Pero bueno, esas son las cosas precisamente que nos lleva a coleccionar, ¿sí? El coleccionismo llevado a otra cosa bonita. Otra cosa bonita de esta cuestión del coleccionismo, que he visto, que he llegado a ver, ¿sale?
eh, tú tienes una colección de cosas, ¿sí? Y de repente a tu hija, a tu hijo o a algún familiar que comparten una cercanía muy grande y que aparte, por ejemplo, viene mucho de los hijos. El hijo de repente llega a ver que el papá está coleccionando, por ejemplo, Star Trek o Star Wars o lo que sea, ¿sí? Eh, y le da el gusto también para seguir los pasos que está tomando su papá o su mamá para llegar a coleccionar este tipo de temas, cualquiera que sea. Entonces, esa colección, ¿sí?, va a pasar hacia la siguiente generación conservándose. Y es precisamente así como ciertas colecciones llegan a pasar de generación en generación, en generación, en generación. Eso en lo particular se me hace muy bonito. Eso es parte de la historia y de la historia que se marca para cada una de las personas que colecciona cosas, ¿no? ¿Qué dice Luis Humberto? Dice, antes de la pandemia, yo iba a los eventos de cómics y coleccionismo a exponer mi colección de Star Trek. Y siempre denotaba un montón de conversaciones interesantes entre la gente. Esa es otra situación muy bonita. La que acaba de mencionar Luis Humberto es muy bonita. El coleccionismo genera comunicación, genera comunidades, ¿sí?, genera acercamientos, ¿sí? Y no solo de ahora, digo, fuera de la pandemia, ¿sí?, porque afortunadamente tenemos ya otro tipo de comunicación. Estoy hablando del Internet. Podemos comunicarnos con otras personas que tienen el mismo gusto y por eso se generan las tribus y los grupos de gusto por algo, ¿sí? Hablando muy específicamente del coleccionismo, ¿sí? Entonces, que si de repente, por ejemplo, a alguien le sobra una figura o una revista o un algo que la otra persona quiera, entonces esa persona tiene la facilidad de comunicarse con la otra persona y de que tal vez se llegue a un intercambio de eso que a la otra persona necesita, ¿sí? Y esas comunidades son comunidades también muy bonitas en donde se intercambian, no solo como lo que dijo Luis Humberto, que los demás observen mi colección, sino aparte que se genere un diálogo, que se genere un diálogo y que se conserve todos esos tipos de temas, ¿no? Dice Grace, lo que más me gusta coleccionar son buenas amistades, ¿sí? También coleccionamos, no digamos que personas, más bien ratos, momentos bonitos con esas personas. Eso es lo que yo considero que tenemos, porque si no nos convertiríamos en como el coleccionista, ¿no? ¿Cómo se llama? Guardianes de la Galaxia, el diván, ¿no? Que coleccionaba de todo y hasta personas tenía en sus vitrinas, ¿no? O sea, ese grado no, ¿sí? Pero está padre esa cuestión, ¿no? Bueno, ahorita, aparte o sea, mencionarles los grados pesados que se llegan a la cuestión del coleccionismo, por ejemplo, eh, creo que fue en 1800, me parece, 1800 y cacho, cuando la Mona Lisa era una pintura X que se tenía en la colección del Museo del Louvre en París. Y esta pieza, por eso los grados de coleccionismo fuertes, esta pieza fue robada, inclusive a Picasso y a varias personas las culparon porque decían que ellas se la habían robado, porque uno de sus cuates de Picasso
se robó varias esculturas de la, ¿cómo se llama? Unas esculturas antiguas de españolas, ¿sí? Que se las robó y se las llevó a vender a Picasso. Entonces agarraron este mono, se robaron la Mona Lisa, pero él no se la robó, ni Picasso, ni sus amigos. Entonces se la robó y se robaron la Mona Lisa, y a partir de ese hecho, la Mona Lisa adquiere una importancia impresionante. Tal vez no sea la pintura más elaborada de Leonardo da Vinci, pero sí que se le dio ya una importancia muy fuerte, muy pesada, muy pesada. ¿Sí? Esa es una situación. Dice Grace, sí, ya lo leí, perdón, de las amistades. ¿Sí? Entonces, otro de los puntos que pasó, por ejemplo, con el coleccionismo, muchos chavos dicen, voy a comprar un cómic porque ese cómic al rato va a subir de precio y va a costar muchísimo dinero y bla, 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 bla. Bueno, eso depende de precisamente la demanda que vaya a tener ese objeto, en específico ese cómic, pero la situación con los cómics tan fuertemente valorados es que cuando las personas empezaban a comprar una revista, por ejemplo, el de Superman, el del Hombre Araña, que están hacia atrás, muchos de esas revistas se perdieron porque necesitaban el papel en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, muchos papás agarraron las revistas de los chavos que les gustaba mucho y las empezaron a tirar o a mandar para que las reciclaran y las ocuparan en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Pero los chavos que guardaban esa revista, por ejemplo la de Superman, y que la conservaron muy bien o que llegó pues más o menos, ¿cómo se llama? En buenas condiciones hasta estas fechas, pues ya sus precios fueron elevadísimos, ¿sí? Elevadísimos. ¿Por qué? Porque fueron mínimos ¿cómo se llama? Las revistas que sobrevivieron a esos eventos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, está la cuestión de McFarlane sacó un tiraje de lo que es el Spawn, el King Spawn, junto con varias cositas que le metió adentro, con firmas de él y etcétera, etcétera. Entonces, pero son pocas piezas. Entonces, estaba observando, fui al Comic Castle a comprar un Spawn, el King Spawn, y pues estaba viendo, ¿no? ¿Cuál portada llevarme? Porque aparte son un montón de portadas las que tiene el King Spawn, y me gustó una. Entonces dije, pues esta me voy a llevar, pum, ¿no? Y volteé a ver una de las revistas que es, en la portada tiene la impresión de el lápiz de lo que es una de las portadas que creo que hizo con Greg Capullo, y y pregunté por el precio de esa la tienen apartadita, ¿no? 1,318 pesos. 1,318 pesos la revista, ¿sí? Esta especial, ¿sí? Pero también pregunté por esas que les digo que van firmadas, ¿sale? ¿Cuánto creen que llegó a costar esta revista, en la que les digo que venía firmada, ¿sí? Le pregunté al chavo, oye, y les llegó, dice, nos llegó una sola revista nos llegó, ¿sí?
y la pagaron por 19,000 pesos. ¿Cómo ven? ¿Eh? En fin, o sea, los coleccionismos llegan a ese tipo de grados, ¿sí? De que primero, es un grado sentimental, ¿sí? Que es muy bonito recordar para cuando tienes un objeto que te recuerda algo, ¿no? Segundo, el coleccionismo genera que haya gente con los mismos gustos. Y eso genera algo muy bonito también. Por ejemplo, Luis Humberto, Grace, pues forman parte de un grupo en el cual se habla o se platica mucho de Karmatron, ¿sí? Para seguir con ese gusto que nos dejó en cierto momento la lectura de la historieta autoría de Óscar González Loyo, ¿sí? Y eso es muy bonito, o sea, es parte de, ¿no? Sí, el siguiente ya es a nivel económico, ¿sí? Que si eres un coleccionista que te gusta comerciar con ese tipo de cosas, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si entre esas cosas que coleccionas llega una que no te quieres deshacer de ella y a menos que te paguen millones de dólares o de pesos por lo que sea, ese ya es otra cuestión, ¿no? ¿Qué dice Grace? Dice, Shambaby Shakti Om. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas forman parte de lo que es el coleccionismo. ¿Sí? Y pues aquellos que tengan una colección de algo, pues si quieren darle un valor para ciertas cosas, por ejemplo, Esperanza dice que a lo mejor es acumuladora, pero yo siento que también dentro de esa acumulación has de tener ciertos objetos que son muy importantes para ti, entonces podrías separarlos y darles un lugar especial para que en determinado momento te genere algo bonito. Esa es otra de las partes, ¿no? Que de repente estamos tirados a la calle, muy tristes, etcétera, etcétera, pero hay un objeto, ¿sí? Que nos genera algo bonito, ¿sí? No tiene que ser así, por si es un objeto, ¿sí? Una persona también te puede generar ese grado de algo bonito, ¿sí? O tú mismo, ¿sí? Puedes generarte a ti mismo ese grado de estar contento o contenta con lo que haces o con lo que eres. Y eso es bonito también. En fin, hemos hablado de la cuestión del coleccionismo y me gustó mucho compartirles este tema, esta charla. Me encantó que me participaran algo, no sé si tengan algo más que decir, las personas que andan por ahí. Y voy a pasar a prácticamente dedicar estos momentos a la memoria del maestro Antonio Santillán, que murió el 1 de septiembre del 2021, ¿sí? A la edad de 78 años. El maestro, no quiero hablar de los últimos días que estuve pues compartiendo con el maestro, ¿no? O sea, porque casi no lo veía, pero me tocó la fortuna de platicar con él en algún momento ya en estos años. Yo quiero hablar del maestro que se conservó a pesar de haber llegado a un grado de enfermedad muy fuerte, ¿sí? Muy, muy fuerte. El maestro ya estaba muy malito, pero me tocó convivir en ciertos momentos con el maestro Santillán. Cuando yo tenía la edad más o menos desde los bien, o sea, como compañero lo veía yo, tuve la fortuna de estar conviviendo con él como compañero de, hola, ¿cómo estás, maestro? Y platicar de algunas cosas. Y esa es parte de la cuestión de lo que es compartir los gustos, ¿sí? Porque el maestro, pues era una persona que era buenísimo en lo que hacía, ¿sí? O sea, no tan solo, a muchos lo conocen como portadista,
¿sí? Pero muchas de las cosas que platiqué con él eran cuestiones ya muy personales en su gusto de compartir ciertas cosas. Santillán, el maestro Santillán lo que hacía era tener esa cuestión, ¿sí? De compartir con los demás, compartir de sus relatos, unos relatos que yo guardo muy dentro de mi corazón, y que me fascinaba que me contara el maestro Santillán. ¿Sí? Cada vez que iba a verlo, tuve la fortuna de ir a dos de sus estudios, uno que estaba allá por Portales y otro que estaba por ahí por Renato Guerra, ¿sí? Donde estaba editorial Egea. Era un estudio que tenía en un edificio, en la esquina del edificio, ahí arriba tenían un estudio con otros compañeros. Pero cada vez que iba, el maestro tenía muchos libros, tenía, nos compartía, con él no compartí mucho la cuestión o sea, yo veía su trabajo del maestro Santillán, ¿sí? Veía las portadas que llevaba, su trabajo que llevaba a lo que era el Mil Chistes, y eso es lo que me tocó ver en principio con él, ¿sí? Y que cuando llegábamos a cotorrear, eran unas cotorreadas de contar cosas vaciadísimas, ¿sí? O sea, el maestro Santillán era una persona muy risueña, era muy serio, pero de repente se ponía a platicar de cosas muy chistosas y nos carcajeábamos de la risa por ciertas cosas que platicábamos y me encantaba platicar con Santi de esas cuestiones. Nos contaba unos cuentos de terror, de misterio, que él vivió personalmente, muy bonitos, o sea, muy padre. Otras cosas que le contaba un tío de él, me contó cómo, o sea, yo le pregunté, oye maestro, porque siempre le decía maestro, ¿no? No me digas maestro, dime Santi, así me decía el maestro Santillán. Oye Santi, ¿cómo iniciaste en la cuestión del dibujo? Yo le preguntaba al maestro Santillán, ¿no? Eh, y ya me contaba que, pues él tenía la necesidad de dibujar siempre, ¿no? Que a cada rato agarraba hojas, papel y se ponía a dibujar y lo regañaban, como a todos de repente que nos regañan cuando nos vamos a dedicar a esto. Y bueno, pues a él lo enviaron, de lo que me acuerdo, de lo que me platicó. Me acuerdo de muchas cosas, pero se los voy a platicar en general de lo que me contó, ¿no? Que él llegó a ir a Puebla, él era veracruzano, entonces llegó a ir a Puebla, y de repente lo metieron en una escuela, una escuela particular de monjas, donde pues se escapó el maestro Santillán. Y se fue a la Ciudad de México, porque él quería, ya grande, o sea, ya de jovencito, yo creo que me platicaba que tenía como 14 o 15 años cuando se escapó de la escuela y se vino aquí a la Ciudad de México y de repente, algo bien chistoso que me gusta, ¿cómo se llama? Recordar de eso que me cuenta el maestro Santillán. Que iba caminando por la calle, ¿no? O sea, iba caminando por la calle y se encontró con una tienda donde vendían respiradores. O sea, vendían respiradores. Entonces se metió a preguntar que si ahí daban clases de dibujo o que si alguien estaba recibiendo personas para poder aprender a dibujar o ser ayudantes. Entonces, esas cosas, de verdad que entre muchas que platiqué con el maestro Santillán, pues le quedan a uno grabadas, ¿no? Y yo creo que es una de las colecciones más bonitas que tiene uno. O sea, los recuerdos de las personas que desafortunadamente ahorita ya no están con nosotros, ¿sí? Y este programa, esta transmisión se la quiero dedicar en memoria al maestro Santillán, porque sí era una persona lindísima, de verdad, muy buena onda. Otro de los recuerdos que tengo de él es que, pues, cuando yo empecé ya a querer hacer mis cosas a nivel digital, esto fue en el año 99, 2000, 98, 99, 2000, ¿sale?
yo, yo odiaba la computadora. A mí no me gustaban hacer las cuestiones, o sea, con computadora. Daniel compró una computadora y mucho antes, como en el 96, más o menos, ¿no? 86, algo así. De las primeras computadoras que empezaron a salir. Y yo, a mí no me gustaba, yo decía que siempre iba a dibujar en papel y etcétera, etcétera, ¿sí? La cual no fue cierto, porque ya después me llamó la atención esa cuestión de hacer cosas en la computadora, pero eso es otra historia. La cosa es que Santillán vio que ya estaba yo haciendo ciertas cosas con la computadora, ¿sí? Pintar adentro de la computadora. Yo ya tenía un lápiz digital y empezaba yo una Wacom que me trajeron de Estados Unidos, porque aquí no había todavía, más o menos en el 2000, 2001, ¿sí? Entonces empecé a hacer mis cosas con esa tabla y las computadoras en ese momento no eran tan fuertes también para hacer ciertas cosas, pero ya empezaba uno a probar. Lo que hacía yo también era, dibujaba afuera, escaneaba y ya pintaba mis trabajos adentro. ¿Sí? Una de las cosas que hice, bueno, esa es otra historia, se las cuento después. Pero bueno, hablando del maestro Santillán, porque estoy hablando del maestro Santillán, él me pidió que le armara una computadora. Y yo aprendí a armar computadoras y le armé una, ya, pues bastante bien para esa época. Y él se consiguió, porque no podíamos conseguir, como les mencionaba, las Wacom todavía no estaban aquí, pero él se consiguió una pluma, ¿sí? Una pluma que él consiguió por ahí, una pluma digital, también una tablet, pero que era más económica. Y la conectamos y todo, y ya se la configuré, etcétera, etcétera. Entonces le decía, órale maestro, a ver, mire, así se usa, pum, le empecé a enseñar cómo usar su tablet en la computadora con el Photoshop, ¿sí? Y mire, así va a pintar, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Y lo que me encantaba de Santillán era que era muy humilde, pero como que, o sea, escondía esas ciertas cosas, ese potencial, o sea, sabía el potencial que tenía, ¿sí? Pero no alardeaba él de eso, ¿sí? Su alarde era lo que presentaba él cuando ya presentaba sus cosas, ¿sí? La portada que presentaba en ese momento era lo magnífico que presentaba para ¿cómo se llama? Eh, para sentirse orgulloso. Yo lo veía y sí sabía que se sentía orgulloso por presentar sus cosas, ¿no? Pero no lo manifestaba así tan abiertamente. Entonces, cuando le enseñé a que pintara en la computadora, eran de las pantallas cuadradas, grandotas, ¿no? Entonces, mire, maestro, hacía eso. A ver, niño, me decía el niño, ¿no? A ver, niño, a ver, déjame hacer algo. Pero no, maestro, yo no, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? Y empezó a dibujar el maestro adentro de la computadora, aprovechando toda su habilidad y todos sus conocimientos, y hizo una cosa, un paisaje así rápido, le puso flores, le puso, o sea, padrísimo. Algo bonito que le quedó al maestro utilizando rapidísimo la Wacom. En ese instante, la primera vez que lo agarró para hacer algo, ¿sí? O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido el maestro, pero las circunstancias, los eventos que pasaron después, ya no le permitieron tener un equipo mejor. Entonces, y aparte empezó a tener problemas de salud muy fuertes, ¿sí? Uh, Otra cosa que, por ejemplo, tenía el maestro era que te enseñaba con mucho gusto, pero, una de las cosas, los cuales no pasamos de ahí, le decía, a ver maestro, pues enséñame a usar el wash, enséñame a usar tu técnica, bla, bla, bla. Él siempre te decía que pintaras nubes, que pintaras nubes. Ahora ya lo entiendo. Ahorita que ya estoy haciendo mis cosas
Y bueno, después de ya bastante tiempo de que utilizo esa técnica y recordando eso que me decía el maestro Santillán de las nubes, me decía, si quieres aprender a pintar, cómprate unos azules, el cobalto, el azul cielo y el blanco. Con eso es suficiente. Y ponte a practicar nubes, ¿sí? Porque con las nubes vas a aprender a hacer volúmenes, pero él no te lo decía, ¿sí? Él decía que se pusiera uno a practicar nubes. Yo creo que la siguiente lección era explicarte por qué te estaba diciendo que practicaras con nubes, ¿sí? Ya después cuando le pregunté, oye maestro, ¿por qué me decías que practicaba? Ah, entonces ya me decía, porque practicando con las nubes, tú vas a empezar a observar volúmenes, ¿sí? Volúmenes, cambios de contrastes, porque estás usando el cobalto, que es muy fuerte, muy oscuro, con el azul medio, el azul cielo y el blanco. Entonces vamos a formar contrastes y vamos a generar combinaciones. Entonces, pero en ese momento ya uno quiere pintar como él. Y pues no. Ese es otro de los recuerdos que tengo con el maestro Santillán, ¿sí? Y pues hasta aquí le voy a dejar en esta plática, no sin antes saludar a las personas que se agregaron después, que es, Moy tiene aquí un recado. Dice, esos son recuerdos invaluables, de esos tengo muchísimos como mis abuelos que ya no viven y me enseñaron mucho de lo que ahora soy. Exactamente. Fíjate, ese es otro tipo de coleccionismo, Moy. ¿Sí? Edgar Nicolás, que anda por ahí, qué bueno que andas por ahí, Edgar. Un gran abrazo. ¿Sí? Ese es otro tipo de coleccionismo que tenemos. El coleccionismo que nos sirve, y hablando del maestro Santillán específicamente, que le estoy dedicando esto, el que aquellas cosas, por ejemplo, tenemos un muñequito, ¿sí? Un muñequito que nos recuerda mucho algo. Les voy a mostrar este mono, ¿sí? Este mono se los voy a mostrar muy específicamente, ¿sí? Que es un guardagamurrián, ¿sí? Este mono era de mi hermano. Era de mi carnal Josué, ¿sí? Y observen que tiene su espada toda mordisqueada, pero ahí está el guardagamurreal, ¿no? ¿Sí? Bueno, este guardagamurreal nos lo regalaron al mismo tiempo. A mí me regalaron el Lando Calrissian, que ya no existe, ya no está en estos lugares, ya no existe, ya no está el Lando Calrissian, ya no está, ¿sí? Pero este mono se lo regalaron a mi hermano y después ya cuando él ya no lo jugaba y todo eso, yo se lo pedí. Entonces, me lo agencié para mi colección. Porque yo era el único que coleccionaba estos monos, ya mi hermano no se dedicó a coleccionar nada. Entonces, yo me agencié al guardagamorrean, ¿sí? Cuando tenía yo la edad déjenme acordar, como 9 o 10 años, ¿sí? Este mono es de cuando yo tenía esa edad, ¿sí? 9 o 10 años, ¿sí? Entonces, pues fíjense, o sea, por eso les digo que son sobrevivientes, ¿sí? Porque imagínense había un tronco que estaba padrísimo allá en la casa de mis papás, en Jonacatepec. Era un tronco viejo, ¿sí? Que había habido un árbol, yo ya no conocía ese árbol, o si lo llegué a conocer estaba yo muy pequeño, que habían tirado. Entonces ese tronco era mágico porque era nuestro lugar donde nuestros monos iban a hacer sus aventuras, ¿sí? Y ahí jugábamos. Entonces imagínense lo que tiene ese mono, de lo que contaría ese mono si pudiera hablar de sus aventuras en ese tronco tan magnífico en la casa de Jonacatepec de mis papás, ¿sí? Entonces, son cositas. Entonces, propiamente lo que dijo Moy de remembranzas
que a uno le dejan como colección para poder hacer nuestra vida actual, pues es padre. Y yo creo que tiene que ver mucho con que conservemos ese tipo de cosas que nos enseñaron nuestros ancestros, ¿sí? Para poder llevar una mejor comunión con los demás. Yo eso es lo que observo, ¿no? Eso es lo que observo. Y sí ser muy cuidadosos a la hora de generar ciertas actitudes con los demás, ¿sí? Entonces, pues me agradó mucho platicarles esto. Aquí tenemos otros saludos. Dice Luis Humberto, un grande Santillán, claro que sí. Y no nada más hizo portadas del Mil Chistes. O sea, platicando con él, fue una de las personas que cuando lo contrataron en algunas editoriales, por ejemplo, dibujó Kid Acero, dibujó El Hombre Invisible, dibujó El Santo, participó en un montón de cosas. Siempre tuvo trabajo Santillán porque era muy bueno, muy, muy bueno. Le damos un gran abrazo a Osvaldo Jiménez que anda por ahí. Dice Grace Solórzano, tenía alumnos que querían dibujar rápido como yo, pero les decía que para eso necesitaban practicar. Y no es la primera. Les pasaba como a ti, con tu maestro, en paz descanse. Sí, sí, pero fíjate, Grace, que, por ejemplo, con Santi, dice Grace, yo tengo dos lados. Dos landos. Ah, que me regalas uno. Ay, gracias, Grace, gracias. Te regalo uno, pero no tiene su casco. Pues no importa. No te preocupes. No te preocupes. Dice Moy, muy buena y agradable plática. Saludos, Humo, y a todos en el chat. Saludos de Moy, que nos manda a saludar a todos y todas. Y sí, o sea, lo que tenía Santillán, en esa cuestión, no es tanto que fuera mi maestro, ¿sí? O sea, yo quería aprender ciertas cosas, aunque sí me dio muchos tips, ¿sí? En ese aspecto sí lo considero mi maestro en relación a que me dio algunos tips, no tan solo de su arte, sino también de su vivir, de su vida, con todo lo que nos platicó. Ahí después les platicaré ciertas anécdotas que me platicó y una que es mi favorita, que me encanta, me fascina, ¿sí? Ahí luego se las platicaré. Pero entre tanto, otra de las cosas que le agradezco también a Santillán, también como a Samuel Marín, el pinche Sam, que le mando un gran saludo donde quiera que esté, es que siempre nos recibían, siempre nos recibían. Tuvimos la fortuna, los que conocimos a estas personas, de que, y les agradezco esas partes, esos momentos, en que cuando uno estaba en ciertas condiciones apremiantes, pues nos brindaban un espacio para estar, ¿sí? Y eso se agradece. Les tengo una gran gratitud a todos esos maestros que nos permitieron en cierto momento compartir parte tanto de su vida como de su gratitud para cuando nos recibieron en ciertos momentos en que nos encontrábamos en lo personal, en momentos un poco difíciles de nuestra vida, ¿no? Y bueno, acabamos de cuadro a cuadro, que estuvo encantador hablando del coleccionismo y dedicándoselo muy especialmente a el maestro Santillán, Antonio Santillán, que partió antes que nosotros, ¿sí? Pero que su vida yo creo que fue muy bonita en relación a lo que él quiso hacer y dedicarse a hacer algo maravilloso que era ilustración y cómics, ¿sí? Como varias personas que nos gustan. Dice, en fin, agradezco a todas y a todos los que estuvieron aquí conmigo. Les invito a que me pidan, las personas que gusten, pedirme mis novelas gráficas y también mis pósters y mis playeras, que ahí las tengo. Con mucho gusto los voy a atender en el inbox, las personas que se interesen. Y mientras les mando un gran abrazo y un gran saludo, esperando que estén bien. Gracias, Luis Humberto. Y pues como siempre les mando su mensaje de agradecimiento personal. Espero que no les moleste, pero es una cosa que me encanta hacer. ¿Sale?
Es parte de esa colección de felicidad que me dan ustedes. Nos vemos para la próxima. Gracias, Blanchet, dice, muy interesante anécdota. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Primero Dios, en un de cuadro a cuadro más. ¿Qué dice aquí Osvaldo? Agradable charla. Gracias, gracias. Un abrazo. Esteban DG, que está viendo también. Un gran abrazo, Esteban. Nos vemos la próxima semana en un de cuadro a cuadro más con su servidor. Bye, bye.